Bienvenidos al Camino del Tao. Gracias por sintonizarnos. Hoy nos embarcaremos en una expedición filosófica para sumergirnos en una de las tradiciones más profundas y prácticas para la vida moderna, el taoísmo. En un mundo que nos exige prisa, control y esfuerzo constante, nosotros buscamos el secreto de la armonía. El camino se llama Tao y la virtud que lo manifiesta es el té. Queremos saber cómo fluir en un lugar de forzar nuestras vidas. Nosotros somos Alexis Lozano, Sandra Rivera, María José Páez, Shirel Carvajal y María Castillo. Para el día de hoy tenemos a nuestro invitado Diego, que nos va a hacer el gran honor de acompañarnos y resolvernos varias preguntas que tenemos acerca del taoísmo. Nos ayudas a revelar varias dudas que tenemos sobre el taoísmo, sobre las acciones sin esfuerzo y vamos a explorar un poquito la sabiduría de los textos clásicos. Vamos a empezar primero con el fundamento del taoísmo, el cómo se empieza. Te va a hacer unas preguntas mi compañera Sandy. Para comenzar, quisiéramos preguntar, ¿cuál consideras que es la enseñanza fundamental del Tao que resulta más esencial para que una persona pueda mantener su paz interior y su equilibrio espiritual en un mundo moderno como el que tenemos ahora, tan lleno de ruidos y artificios? Ok, mira, en realidad, más que una, son varias en armonía. El concepto central del taoísmo es el camino. El Tao como tal, o Dao, significa camino. Pero hay cuatro puntos muy específicos, además del camino, que forjan este sendero que te lleva a la armonía, la paz, el equilibrio. Es la acción no forzada, la complementariedad, la naturaleza de las cosas y la simplicidad, humildad y el retiro de lo interior. Prácticamente esos son los puntos más importantes. Trabajando en armonía encuentras el balance. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de esto de la acción la acción no forzada? Claro, claro, ¿Qué claro. es? Mira, la acción no forzada yo la divido en tres puntos. La primera es vivir en armonía con el flujo natural. Es decir, el ser humano por naturaleza busca siempre el control de las cosas, pero la vida constantemente nos muestra que el control solo es una ilusión, que las cosas pasan como tienen que pasar al final. Uno trata de hacer lo mejor posible, pero a veces suceden cosas que nos sacan del camino y no sabemos qué es lo que debemos hacer para lograr eh, llegar a esa meta que queremos, pero no nos damos cuenta que a veces esa desviación del camino es el camino adecuado. Por otro lado, no es pasividad, no es no hacer nada, cuando me refiero a la acción no forzada, más bien es una acción sin resistencias ni excesos. Es decir, yo voy a caminar hacia mi meta, pero si algo pasa en el destino, si me estoy topando con distintas situaciones, en lugar de chocar contra ellas, observo y veo qué es lo que me quiere enseñar, lo adapto, lo hago parte de mí y eso muchas veces es el auténtico trayecto que me va a llevar a donde yo quería estar, aunque no sea como yo deseaba que fuera. Y por otro lado, también hay que saber actuar cuando es momento, no actuar cuando no lo es. Regularmente, si las cosas aparentemente están saliendo mal, quiero actuar en ese momento y corregir y corregir y corregir y eso me lleva al caos. Pero, repito, si permito que fluyan las cosas, observo el camino y veo qué es lo que hay a mi alrededor y aprendo de ello, entonces encuentro el camino adecuado realmente. Eso es la acción no forzada. Ok. Oh, Ok. muchas gracias. Suena bastante interesante. Ok. Con gusto. Sí, justo se nos adelantó a la respuesta de una pregunta, pero está súper bien. De hecho, Ok. me trajo mucho recuerdo a lo que sería como más o menos lo que sería la saga o la película de Kung Fu Panda, porque Ajá. también como que aplica un poco lo mismo de lo que sería como el aprendizaje del el propio, pues ahora sí, del propio ser, de uno mismo, y sobre todo como dejar ir el pasado. Eso se especializa más en la película 2 y es como que me recordó mucho a eso. Cierto. De hecho, la historia de Kung Fu Panda es prácticamente la historia del Tao. Ah, Eh, es la Así. filosofía taoísta y bueno, pues por eso te cuadra tanto.
Bueno, por lo que me encanta la idea, nos lleva a la próxima pregunta y es, Sí. ¿cómo es que dejamos de forzar? Y más que nada en una sociedad de hoy en día que todo lo queremos rápido y a la de ya. Sí. Bueno, de hecho, es una gran pregunta. El concepto más sencillo desde mi punto de vista para entender cómo dejar de forzar las cosas es observar realmente el resultado en tu pasado de todo lo que has forzado. Regularmente, si tú observas todas las cosas que has querido forzar, controlar y obligar a que sucedan, suceden mal, se atrasan, se vuelven más pesadas, hacen más caos en el camino y al final las cosas no suceden como querías que sucedieran. Em, ¿A qué voy con esto? Que la respuesta a tu pregunta es comenzar a trabajar en uno mismo, observar realmente que si la vida me está dando señales de que el camino no es ahí, si ya lo intenté una, dos o tres veces máximo, porque claro que hay que intentarlo, no es que deba dejar de ir hacia mi meta, es que debo elegir un camino diferente. Y regularmente ese camino se muestra cuando detengo esa necesidad de forzar las cosas, cuando bajo el enojo, cuando le pongo una pausa a mi vida, cuando respiro profundo, observo y entiendo que si hay una pared en el camino, solo hay que darle la vuelta. Pero cuando estamos con caos en la mente, en lugar de darle la vuelta o trepar la pared, queremos destruirla. Y es ahí en donde no nos damos cuenta que perdemos más tiempo, nos lastimamos y la vida termina siendo más complicada. Es como muy interesante el poder nosotros como ampliar nuestros conocimientos y un poquito relacionado a eso, la Sí. siguiente pregunta es cómo podríamos o cómo lograríamos el equilibrio correcto para que el té, que viene siendo la virtud o manifestación del Tao, como nos dice, guíe la búsqueda de la armonía con un flujo natural de la vida. Sí. A ver, otra vez, para darle más contexto a tu pregunta, lo que tú quieres saber es cómo encontrar prácticamente la armonía. Ajá, sí, y Ok, sí te esta entendí parte bien. de que podamos tener un equilibrio para Sí, corregir, como bien nos decía que hay veces queremos corregir y corregir, sí, entonces, ¿cómo podría ser el equilibrio? ya te entendí. Ok, mira, hay un punto súper interesante en el Tao que además es muy famoso en todo el mundo, todos lo conocemos. Se conoce como Yin y Yang, que es la Sí, 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 complementariedad, es el equilibrio. El equilibrio igual te lo voy a dividir en tres puntos. El punto número uno son las dualidades que no compiten, que más bien se complementan. Nosotros estamos muy acostumbrados a competir con las cosas, no solamente con la vida, con la gente, con el equipo, con los compañeros. Observamos competencia incluso en nosotros mismos, ¿no? De manera interna. Pero tenemos que cierto. entender que el camino adecuado para lograr un objetivo no es la competencia, sino el trabajo en equipo. Si tú observas el Taijitu, que es el yin y el yang, cuando ves las dos gotitas, la blanca y la negra, ambas están caminando en dirección, en la misma dirección. Están complementadas, forman un círculo y ambas dentro de ellas tienen un poco del color de la otra persona o de la otra energía. ¿Esto qué significa? Que en realidad para poder llegar a esa armonía tienes que dejar de luchar en contra y más bien colocarte a favor. No es volverte, te voy a poner el ejemplo con un río. Si tú ves que el río está avanzando y tú te metes al río y quieres nadar en contra, lo único que vas a hacer es agotarte y el río va a terminar arrastrándote. Sin embargo, si tú nadas a favor, no te vas a esforzar, vas a fluir, pero vas a seguir siendo tú. El río es agua, tú eres una persona. Ambos mantienen su frecuencia, su naturalidad, su esencia, que es lo más importante que tenemos que aprender a reconocer en nosotros mismos. No dejas de ser humano, el río no deja de ser agua, pero ambos están trabajando en equipo, fluyendo y avanzando. Es prácticamente ese el concepto de la complementariedad o del equilibrio de las cosas. No tratar de ir en contra de la naturaleza, sino entenderla, observarla y yo complementar con ese camino para poder entender
qué es lo que tiene para mí, porque todo en la vida siempre tiene algo para mí, todo. Hasta lo más horrible que me ha sucedido en la vida, tiene mucho conocimiento para mí. Evidentemente tenemos el libre albedrío, entonces cuando ya estoy listo y ya entendí, pues me salgo de ese río y me voy a meter a otro, ¿verdad? No te vas a quedar Sí, todo el tiempo en el río de la vida que te lastima, pero esa es la forma de encontrar el equilibrio con Ok, las cosas. ok. Fíjate muchas que gracias. eso, digo, me cuadra mucho eh, y creo que yo estudio gastronomía y he estado como 2 años trabajando en cocinas Sí, y justamente es complejo llegar a este punto de equilibrio porque por un lado nuestro trabajo es controlar todo y que todo salga bien, perfecto y hermoso. ajá, Y por otro lado, la naturaleza, la cocina hace que no suceda. claro, Entonces, es complicado llegar a este tipo de equilibrio en situaciones que a veces lo dificultan o que no lo permiten. claro. Eso parece, y qué bueno que das ese ejemplo. La comida es uno de de las artes más equilibradas que hay en el mundo y en la historia. Siempre han sido las más ¿Así? equilibradas, porque evidentemente cuando tú sabes combinar dos ingredientes absolutamente distintos, haces magia con la comida. Entonces, en ese sentido, en tu caso, que eres, que eres gastrónomo, que estás estudiando esa línea, tu verdadero maestro es la propia comida. Lo que cocinas todos los días te está enseñando de la vida más que cualquier filosofía y cualquier libro. Una de las particularidades del Tao es que Tao, por eso se llama camino, porque no es que sea una religión que esté escrita en un libro y vas a aprender de ese libro. Tao es aprender que todo lo que está a tu alrededor es el camino. Entonces, si eres chef, tu maestro es la comida. Si eres médico, tu maestro es la gente enferma. Si eres arquitecto, tu maestro es el cemento, el ladrillo, los planos, los albañiles. Lo que sea que seas, todo lo que está a tu alrededor, que a veces puede ser complejo, en realidad es lo que se convierte en tu maestro. Y es lo que te enseña y lo que te da la respuesta a lo que en la vida personal no logramos comprender. Entonces, si tú haces ciertas Wow. semejanzas en lo que estás cocinando con tu vida personal, te vas a dar cuenta que la creación de un gran platillo te está dando realmente los ingredientes para que resuelvas el problema más grande de tu vida, por ejemplo. Y eso es lo que significa Tao, observar al maestro en todo lo que está a nuestro alrededor. Es como hablar un poco de Dios. Dios puedes, como muchas religiones, puedes objetarlo o transformarlo en un ser, ¿no? En un hombre, en una mujer, en un ser omnipotente. Pero el Tao dice, sí, sí, claro, Dios existe, ¿no? Pero Dios está ahí, Dios es el Tao. Entonces, eso que tú estás haciendo está lleno de maestría y basándome un poco en la pregunta que hiciste y el comentario, te lo digo así, no hay nada más complejo que armonizar la comida. Y entre más distinto es el ingrediente, es más maravilloso el resultado. Entonces, esa es una forma de armonizar lo que es distinto. Sí. De hecho, compañeros, alumnos, a veces nos sorprendemos de la filosofía que luego se encuentra en los platos. Claro, Sí, es bastante interesante cómo surge eso. por Oye, te supuesto. quería preguntar, Dime. un poquito moviéndose de ese tema, yendo a lo más familiar y a prácticas más diarias, Sí, cómo se puede llevar estas acciones, estos fundamentos a una familia? Porque claro, en la dinámica familiar, luego no es tan sencillo como cuando uno vive solo o está solo con el mundo, pues. claro. Mira, a ti te lo voy a contestar con base a lo que te estás volviendo un experto. Tienes que aprender a observar a la familia como un ingrediente. No puedo Ok, pensar en que mi hermano es sal y entonces yo soy aceite y entonces ambos deberíamos de ser uno u otro, ¿no? Lo que sucede con la humanidad siempre es que tú quieres que los demás piensen y sean y actúen exactamente como tú crees que es lo correcto.
Y cuando eso no sucede, entonces chocas y se desarrollan las discusiones y las confusiones. Y de ahí nacen los pleitos y el caos y la falta de comprensión. Lo que tengo que aprender a entender es que todos somos ingredientes diferentes. Como por ahí me hizo el comentario hace un momento, no sé si fue María José o Sandra, pero hablaban de Kung Fu Panda, ¿no? Hay una parte en Kung Fu Panda Sí. que hablan del ingrediente secreto. El ingrediente secreto Ajá. en esa película te dice que eres tú, que en realidad tú eres quien debe de aprender a armonizar con todo lo que hay alrededor, porque nadie puede ser igual a ti ni tú puedes ser igual a nadie. Vivimos una sociedad en donde el universo en general te quiere obligar a ser igual a todos y entonces todos nos metemos a las redes sociales y usamos Instagram o usamos TikTok y usamos los mismos filtros y queremos tener el mismo color de ojos y las pestañas y el cabello y la ropa y la forma de ser y el cuerpo, etcétera. Y estamos buscando un algo sin darnos cuenta que es igual y entonces la vida es un tremendo caos porque todo el mundo quiere ser igual cuando en realidad la perfección está en la diferencia. Entonces, en la familia lo puedes observar con mucha más naturalidad porque la familia es el maestro más grande de la vida. Cuando tú observas tu familia te vas a dar cuenta que padres, hermanos, tíos, sobrinos, primos, hasta las mascotas son absolutamente distintas, pero cuando están en armonía, como los ingredientes de la comida o como los instrumentos musicales, cada uno desarrolla su expertise con tanta naturalidad que se genera un buen ambiente familiar, ¿no? Entonces, eso suele suceder de vez en cuando en las mesas, en la fiesta, en Navidad, en el cumpleaños, no sé, ¿no? Pero siempre existe un lugar, un momento y un recuerdo en donde tú te acuerdas que disfrutaste mucho estar con tu familia porque se reían, porque se escuchaban, porque por lo que Sí. sea, pero si pones atención te das cuenta que en ese preciso momento cada quien estaba haciendo eh, él o ella misma. Entonces, esa es la clave. La clave no es querer transformar a la familia, sino aprender a la diferencia de todos y sobre todo respetar las diferencias. Ok, ok, claro. Suena muy lindo y además suena trabajoso, ¿no? Intentar que cada Definitivo. elemento funcione y además brille por cómo es. Claro que sí, por supuesto que no es fácil porque vivimos de costumbres y desafortunadamente las costumbres son automáticas y nuestras reacciones son automáticas, entonces, insisto, el gran detalle es que en lugar de armonizar competimos, así que hay que hacer mucha conciencia. Justo me dejó pensando mucho tu respuesta y de hecho como dice Alexis, se me hizo muy bonita, más que nada porque es como, o sea, por lo que yo entiendo es como entender como la calidad de simplemente las cosas como son y disfrutarlos, aceptarlos Correcto. como son, como tú dices. Se Sí, me hizo muy lindo y me identifico también. qué bueno. Este, tengo dos preguntas porque una se me hizo en el mero momento. Ok, Este, adelante. hay una gran tendencia hoy en día de que salen puros trends o TikToks de que tienes que manifestar tu futuro y manifiesta que todo va a estar bien. ¿Esto se relaciona con el taoísmo o no realmente? No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo perfecto y qué bueno que haces esa pregunta. En realidad no se manifiesta con el taoísmo, no va de la mano. El taoísmo es, ¿cómo te lo diré? Es simplicidad, es humildad y es trabajo interno. Ajá. Entonces, pensar en el futuro es perder el tiempo en lo que realmente vale la pena. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? La vida. ¿Y qué es la vida? Eso que está pasando en este momento. Entonces, ¿tú quieres construir un gran futuro? Entonces construye y trabaja todos los días en un gran presente. Si tú trabajas todos los días en un gran presente, el futuro va a ser un gran presente, porque el futuro en realidad no existe. No sé si ustedes han escuchado de una enfermedad que hoy está muy de moda y que además es bastante agresiva, que se llama ansiedad.
La ansiedad es futuro. Ah, Y bueno. por eso es muy difícil resolverla, porque estás tratando de resolver algo que no existe y además se transforma en una enfermedad y quieres resolverla, pero no puedes resolverla porque es algo del futuro que no existe, pero tu cerebro ya cree que existe. Entonces estás Sí. creando la ilusión de algo muy difícil. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución a todo eso? El presente. Tú quieres ser una gran persona el día de mañana, empieza por hacer pequeñas acciones el día de hoy, pequeñas, grandes acciones. ¿Quieres ser la mejor deportista? Empieza a hacer ejercicio en tu presente, porque el día de mañana no va a llegar ese sueño que anhelas si en tu presente no lo estás trabajando todos los días. Cuando tú caminas para alcanzar la meta o para llegar a la cima más alta de la montaña que quieres conquistar, no te imaginas en la cima de la montaña y el día de mañana por manifestación apareces en la cima de la montaña. No, lo que haces es despertar con voluntad, con ganas, con amor, confiando en ti, creyendo en ti y comenzar a dar pasos. Y esos pequeños pasos que das te acercan cada día más a tu meta. Entonces, el futuro está bien cuando lo pones como un deseo de una meta, pero más que em, manifestar tu futuro, mejor trabajemos en dar esos pequeños pasitos en tu presente, porque tu presente es lo único que existe. ¿Sabes cuánto valdría esta respuesta? Sobre todo para adolescentes y universitarios, porque no sabes todos los comentarios que escucho hoy en día de que, ay, manifestaré para que me vaya bien en el examen. Y Ah, pues sí, evidentemente no les va a ir bien porque pues no manifiestan algo estudió. que no, exacto, no estudiaron o no trabajaron. Claro, claro. Lo entiendo perfecto. En este momento, ahora sí que el trend o la moda es manifestar, ¿no? Pero yo les cuento que en mi época, pues decías Ave María, dame puntería y creías que te iba a ayudar si le rezabas a alguien, ¿no? Pero en realidad, lo único que te hace pasar los exámenes es estar preparado y para entender las cosas, tienes que trabajar en ellas todos los días, en tu presente. O sea, no importa ni el pasado ni el presente perdón, y el futuro. El presente es lo único que existe. El futuro se llama ansiedad y el pasado se llama angustia. Ninguno de los dos existen. Uno ya existió y el otro todavía no llega. Pero el presente está ahí todos los días y puedes hacer con él lo que se te da la gana. Entonces, si tú quieres ser grande en algo, hazlo en ese instante para que pronto llegues. La mejor manera de ahorrar dinero no es manifestar ser millonario, es guardar 10 pesos todos los días. Y si un día tienes 20 pesos Claro. y te sobraron, guárdalos, pero los estás guardando en tu presente. El día de mañana pasaron 10 años, observas ese cochinito que está lleno de monedas, lo abres y te vas a sorprender de que ya eres millonario, ¿no? Entonces, todo eso es gracias al paso a paso. Entonces, es simplicidad, es humildad, es no me siento más que nadie, pero tampoco menos. Recordar siempre que la vida sí existe, en la vida sí existe la perfección y existe en todo, todo es perfecto, no hay nada imperfecto. El universo nos hizo tan perfectos que no hay nadie exactamente igual a ti, eres una pieza única y perfecta en el rompecabezas de la vida. Entonces, no hay nadie mejor que tú ni nadie peor que tú. Eres tan increíble que no hay nadie exactamente igual a ti. Si quitamos esos arquetipos de las creencias de querer ser todos Barbies y Kens, nos vamos a dar cuenta que somos maravillosos, como sea que seamos. Psicológica, física y espiritualmente, eres único o única. Y eso es lo que hay que trabajar todos los días en entender para que entonces todos los días tus acciones estén enfocadas a ese futuro que sueñas, porque se vale soñar. Pero para llegar a eso hay que caminar. Sí, justo Ok. ahorita que lo estás mencionando es que hay muchas veces, bueno, me quedé pensando que muchas veces estamos, por ejemplo, tenemos que realizar algo, pero estamos pensando en lo que pasó ayer o en, por ejemplo, en un partido de ayer o que tenemos un partido mañana o alguna tarea Ujú. que tenemos que realizar y en vez de concentrarnos en lo que está pasando, estamos preocupados por lo que va a venir o por lo que ya fue, Así que no es. nos da como el chance de disfrutar lo que estamos viviendo. Es correcto.
Por ahí no recuerdo qué película, pero hace no mucho tiempo vi una película que me encantó una frase. Estaban hablando de un tema así como nosotros, muy similar. Y entonces le preguntan a una persona bastante grande, de edad muy avanzada, y le preguntan, oye, ¿qué es la vida para ti? Y él contesta, vida es eso que se te va mientras tú sigues pensando. Y eso es muy real, eso es grandioso, porque exacto, estás pensando en lo que, como lo acabas de decir, estás pensando en lo que fue y en lo que quieres que sea. Pero mientras estás pensando en lo que fue y lo que quieras que sea, el tiempo sigue avanzando y la vida se te sigue yendo. Entonces, si aprendes o aprendemos a disfrutar cada instante, nosotros decimos la vida en cada aliento. Si cada que respiras disfrutas algo, aprendes algo, abrazas algo, incluso el dolor, en lugar de huirle, lo observas, lo vences, lo derrotas, cada día vas a ser más grande, más inteligente, más sabia, más fuerte, más algo, más lo que sea, pero le pones un más a cada instante. Wow. Creo que hablo también por mis compañeras que, en serio, todo lo que nos estás platicando nos está cayendo bastante bien creo que en este momento de nuestra vida, que además estamos en la universidad, estamos viendo qué va a ser de nuestro futuro y lo que hemos estado haciendo, Sí, y no, creo que nos cae perfecto. qué bueno. Este, Quería preguntarte, ahí mencionaste hace un segundo, la humildad y lo Sí, seguiste con el tema de la perfección. así es. ¿Cómo es que estos dos conceptos pueden convivir juntos? Porque, este, bueno, hablo, te digo, desde mi punto de vista, Claro, en la cocina constantemente se busca la perfección, sí. pocas veces o casi nunca se encuentra, pero por el contrario, bueno, más bien igual la humildad es escasa, muchas veces es escasa en un ambiente de cocina y en donde se busca la perfección. ¿Cómo es que estos dos conceptos pueden convivir juntos? Ok, buenísima tu pregunta. De hecho, mira, la humildad y la perfección son los mejores amigos. El problema es que no tenemos claro realmente el significado de cada una. Tenemos un significado muy lejano a la realidad. De entrada, Ok, perfección, que es ahora sí que es una de las palabras más polémicas que hay en la historia. La palabra perfección significa la capacidad de aceptar, entender y amar lo que te hace único y lo que hace único a todo lo que existe. Eso es lo verdaderamente perfecto, porque nosotros tenemos el concepto de perfección con base al materialismo y la construcción de algo que aparentemente no tiene errores. Pero si lo ves desde ese pensamiento tan materialista que tenemos toda la humanidad, porque así nos enseñaron, no porque seamos malos, ¿no? Pero así nos enseñaron, en ujú, realidad, entre más te acercas a esa perfección materialista, es más imperfecto. Para muestra basta ok, un botón, un ejemplo. La perfección que tú buscas o que todos los seres humanos buscamos pudiese ser cercana a que físicamente mujeres y hombres sean tan hermosas las mujeres y tan elegantes los hombres que todo el mundo diga, wow, qué perfección, ¿no? El mejor cabello, los mejores ojos, el mejor cuerpo, la mejor forma de ser, la mejor forma de hablar, el mejor pensamiento, una capacidad física impactante, no te enfermas, no necesitas aprender nada porque ya todo lo sabes, no necesitas comer porque siempre estás satisfecho, no necesitas experimentar porque ya todo lo conoces. O sea, esa perfección, si la empiezas a analizar y la transformas en humildad, ajá, te das cuenta que qué aburrido sería ser así. Si claro. humildemente lo vemos así, entonces si existen seres celestiales con esas habilidades, sí, yo me atrevería a blasfemar y a decir que entonces nos tienen envidia. Porque pues no necesitas de la felicidad para calmar la tristeza, porque no tienes tristeza y por lo tanto no necesitas felicidad. No hay equilibrio, que es lo que estamos hablando sobre el Tao, ¿no? No necesitas enojarte porque las cosas no te salieron mal nunca. Y como no te salieron mal nunca, no te provocan un reto. Y como no te provocan un reto, no te llevan a la autoevolución, porque ya estás en el top. Entonces, vivir
no tiene sentido, sería ilógico existir si ya lo sabes todo. Entonces, creo que si vamos rascando un poco al concepto falso de la perfección en el entendimiento social, la perfección es el vacío. Sin embargo, Ok. si entendemos la perfección como tal, como lo dije en un inicio, la perfección es la capacidad de amar, respetar, honrar, entender y comprender que somos únicos y sin igual, entonces la vida se vuelve divertida. Porque, híjole, si supieras que yo soy buenísimo, meditando o dando clases o dando conferencias, sobre un sendero que se llama Shizen, que es un poquito más antiguo que el Tao y que es un poco más a lo que yo estoy enfocado, pero el Tao es parte de mi camino. Me encanta, lo adoro, soy espectacular, pero te digo algo, lo que me vuelve espectacular cuando doy esas conferencias es toda la gente que tengo enfrente de mí preguntándome cada cosa que me ponen a temblar porque digo, wow, qué pregunta, me encanta. Y entonces me reta esa pregunta y me demuestra lo débil y lo poco que conozco sobre la vida. Y entonces aprendo de ellos y yo les enseño lo que tengo y ellos me enseñan lo que tienen y aprendemos infinitamente y entonces la vida es una maravilla porque porque ese es el concepto de algo que conocemos como el maestro de maestros. El maestro se para enfrente, enseña cosas y a los que nosotros les decimos alumnos, en realidad son nuestros maestros porque nos responden con otras cosas y ese intercambio es conocimiento infinito, es emoción infinita, es evolución infinita. Eso es perfección. Y para entender el verdadero concepto de la perfección hay que ser humildes. La palabra humildad viene de calidad de persona, no de minimizar todo en tu vida. Eso no es humildad, eso es minimizar las cosas. Llegar a que invites a tu casa a alguien y decir, bienvenido a mi humilde hogar, este es mi humilde casita, eso es minimizarte, eso no es humildad. Humildad es, pues, si mi casa es chica o es grande, no importa. Bienvenido a mi castillo, porque aquí te vas a sentir como en tu casa y espero que te sientas cálido y, oye, me encanta que estés aquí porque vienes a preguntarme cosas, pero yo vengo a aprender mucho de ti, entonces adoro tu visita o tu conocimiento. Oye, eh, ¿qué tantas cosas tienes guardadas dentro de ti que me encanta aprender y me encanta compartirte todo lo que yo tengo? Entonces, la humildad es esa capacidad de entender que tú eres una gran persona, eres un gran ser humano con lo oscuro y con lo iluminado, porque somos yin y somos yang, pero yo también. Y entonces, eres tan distinto o tan distinta a mí que tenemos mucho que compartir. Y entonces, qué maravilla, porque todo en la vida es perfecto. La humildad no me permite ver a nadie con más o con menos que yo. Y tampoco me permite sentirme con más o con menos que los demás. Me hace entender que lo que tengo, lo que la vida me ha brindado, es perfecto, es maravilloso y está hecho para compartirlo, porque si lo comparto, entonces el conocimiento va a ser más bonito, más evolutivo, más sagrado y la vida tiene mucho sentido ahora sí. Es ahí en donde humildad y perfección se vuelven los mejores amigos y te das cuenta que son muy necesarios además. Hola, hola. Mi mente está Ay. volando. Yo dije, ay, ya se desconectaron. No, para No, nada, no, ya, no, ya no. No, están aquí aquí. estamos. Yo creo que el silencio no fue por desconectar, ni mucho menos por que no haya atención, sino porque, no sé, nos parece, también como dijo nuestro compañero Alexis, es que Sí. nos parece tan maravilloso como todo lo que nos estás contando que nuevamente nos sentimos identificados y no sé, o sea, al menos para mí me parece como todo, wow, Qué sí, bonito. me siento como, Sí, como Sí, y, niña. y creo es que Creo que hablo por los cinco, que lo estamos disfrutando bastante la plática. Qué bueno, me da mucho sí, gusto. y también yo creo que estamos tan acostumbrados a siempre hablar con nuestro mismo entorno que de verdad yo nunca había tenido, por ejemplo, una plática tipo así y Sí. es como descubrir muchas cosas nuevas que literalmente te quedas pensando y diciendo, estoy aprendiendo. Entonces, la verdad sí me encanta.
Bueno, les voy a confesar algo. Yo estoy disfrutando, como no tienen una idea, las preguntas que me hacen. Y es un poco lo que les decía hace rato. Todo es maravilloso cuando te das cuenta que cada uno complementamos al otro. Las preguntas que hacen, los comentarios que hacen, incluso ese pequeño espacio en silencio, hizo que todos sonriéramos. A mí Sí. me causó una energía muy bonita. Entonces, esto que estamos vibrando hoy en su programa se llama armonía. Qué bonito esto que nos dices realmente. Bueno, voy a ir con la siguiente pregunta que creo que se hila perfectamente con lo que estamos platicando ahorita, lo que nos estás diciendo sobre un maestro y un alumno o como este tipo de guía. Y es que si crees que es necesario un guía como para crecer o para seguir una buena línea en tu vida, es esencial o de alguna manera se puede uno formar de cierta como manera autónoma. Ya, muy buena pregunta. Mira, te voy a contestar lo más claro posible. Es tan necesario un guía que en este momento ustedes a mí me están enseñando muchas cosas. Y entonces ustedes en este momento son mi guía de una hora. Eh, Cuando tienes una discusión con tu hermano, tu mejor amigo, tu pareja, con quien sea, está siendo un guía para entender algo. Cuando algo me hace enojar, me demuestra la debilidad que tengo ante esa situación. Por eso me duele, por eso me enoja. Y entonces está siendo un guía para entender mis debilidades. Cuando me topo con un maestro especializado en algo, me enseña los trucos, los atajos, el camino, las herramientas para poder superar ciertas cosas que yo no entendía y que me está ahorrando tiempo, camino, me está dando atajos. Y entonces yo no voy a descubrir cómo se hace un sándwich, ¿verdad? Eso yo lo aprendí a hacer en casa porque un día la necesidad me llevó. Pero cuando llego y me topo con un maestro de la cocina y resulta que un sándwich puede pasar de ser un pan con jamón, jitomate, cebolla, aguacate, queso, mayonesa y mostaza, a una bola de ingredientes que jamás me imaginé que en conjunto funcionaban bien, pero lo descubrí gracias a ese guía. Entonces, necesitamos entender que la humildad me muestra que todo lo que existe a mi alrededor es mi guía. Y sí, hay guías especializados que les llamamos ingenieros, licenciados, técnicos, maestros, gurús, ponle el título que sea, todo es lo mismo. Pero son especializados en algo porque les encantó esa línea y entonces se han enfocado a esa línea. Y ellos te van a especializar en algo que te sirva. Pero hay guías de diario, como entre ustedes, que seguramente han tenido momentos de armonía, de risas, de emociones, de enojos, de discusiones, de confusiones. Y todo eso es parte de ese guía. Entonces, es tan necesario un guía que la vida nos puso millones alrededor. Sí, justo, y es como pues un aprendizaje constante. Como nos dice, tanto nosotros estamos aprendiendo de usted como usted está aprendiendo de nosotros y así, y bueno, yo siento que así es en todos lados. Totalmente. Quiero cerrar este tema con una frase que a mí me marcó mucho cuando estaba en la escuela, cuando estaba en la preparatoria, que me la dijo mi maestro, porque bueno, pues en ese entonces yo tenía como ya muchos años estudiando esto y a veces, por supuesto, uno es joven y le gana la, este, la cabeza y a veces yo me sentía que sabía más que muchas personas, ¿no? Y entonces estaba en mi aprendizaje de humildad. Y llegó mi maestro y me dijo, no existe mayor ignorancia que alguien que cree que lo sabe todo. Entonces, evidentemente, cuando entiendes que no sabes, no puedes saberlo todo, pero que sí vives en un mundo lleno de conocimiento único y especial, te das cuenta que esa cajita de conocimientos es cada ser vivo a tu alrededor, cada acción, cada situación. Entonces, vean todo a su alrededor como un guía, como una oportunidad, como un reto también, como les guste, pero véanlo como esa oportunidad de saber más, tanto de ustedes como de los demás. Y el conocimiento se vuelve infinito. Exacto, creo que hablo por los cinco y este tema, como ya mencionamos, la verdad es muy interesante y créeme que no nos gustaría pues cerrar esta parte, pero por cuestiones de tiempo y así,
Ya para ir cerrando, como antepenúltimos comentarios, si tuviera que dejar como algún mensaje final, aparte de todos estos que ya nos ha estado dando, que son muy buenos y duraderos para un oyente que está buscando como un ancla espiritual firme en su vida, ¿cuál sería este consejo? Un consejo poderoso que usted podría darle desde la perspectiva taoísta. Ok. Mira, desde la perspectiva del Tao, el mejor consejo que pudiera darles, que se me ocurre en este momento, porque seguramente hay muchos mejores, em, aprender a moverse sin forzar, aprender a avanzar sin romperte y ser fiel a tu propia naturaleza, amarla, abrazarla, enamorarte de ti y nunca olvidar que todos son perfectos, igual que tú. Mírate al espejo, admírate, abrázate, enorgullécete de quién eres y recuerda que todos los demás somos reflejos. Entonces, admira también a los demás, pero empieza por ti. Sí, justo porque es donde uno entra y a veces admira tanto a la otra persona o por ejemplo, dices, no, es que está demasiado bonita o no sé, como que tú quisieras algo, pero tú no te das cuenta de lo que tú tienes como persona Así o que es, tal vez la otra persona dice de que ella piensa que tú estás muy bonita o algo así. claro, Y, por ejemplo, nos enfocamos en la belleza de otras personas o de otras cosas que no nos damos cuenta de la belleza que nosotros mismos tenemos. así es. Absolutamente. Por ahí hay un ejemplo muy claro en el planeta. Hay lugares como la India donde las vacas son sagradas. Hay lugares en donde el perro es sagrado. Hay lugares en donde el gato es sagrado. Hay lugares en donde la vaca es comida, como con nosotros, como donde el perro es comida, como en Corea. O sea, hay tantas perspectivas y formas de ver la vida que en realidad nosotros estamos juzgando con base a lo que, a lo que conocemos. Y en realidad deberíamos de admirar con base a lo que no conocemos. Lo que es fácil de ver es fácil de admirar, pero lo que no es fácil de ver es lo que realmente se vuelve admirable, porque hoy en día es muy fácil tenerlo material. O sea, si alguien se considera que no es muy bonito físicamente, pues ya vas, pagas, te operas y te transforman en lo que tú quieres, ¿no? Pero eso realmente lo puede hacer cualquiera. Quiere decir que es tan alcanzable que no es tan importante, pero pocas ¿Cierto? personas tienen un gran corazón y pocas, muy pocas son capaces de verlo. Entonces, hay que admirar todo eso porque a veces hay grandes corazones debajo de actitudes muy malas o de actitudes muy obscuras. La gente que aparentemente es mala, oscura o que está triste o lo que sea, más bien está ocultándose de un gran miedo. Entonces, esto puede revertirse admirándote a ti primero. O sea, te lo prometo que lo describimos como interesante por el interés que nos da lo que nos estás platicando, pero vaya, por la naturaleza del proyecto, el tiempo ya lo Se acabó. tenemos y sí, pero vaya, creo que lo que nos estás platicando, lo que te decía hace rato, justo en este momento de nuestro proceso de vida y justo que estamos poco antes de iniciar una carrera profesional, pues nos da herramientas de cómo podemos llevar muchas situaciones pues sí, varios ambientes en los que nos encontramos, cómo poder llegar a fluir en situaciones que a veces no lo dificultan. Claro, claro. Este, pero bueno, ya por el tiempo, creo que con esto podríamos dar bastante bien por terminado la conversación, el diálogo. Agradecemos mucho que nos hayas dado este tiempo, este momento. Fue un Gracias a ustedes. poco pronto, o sea, imprevisto, pero vaya que nos vamos con mucho y te agradecemos mucho tu tiempo. Es un gusto de verdad y gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias a ti, Diego, que nos enriqueciste muchísimo con todas tus palabras, tus pensamientos y pues toda esta conversación que aporta muchísimo a nuestra formación y pues a nuestra vida en general. Muchas gracias.
Sí, yo creo que nos vamos con este aprendizaje. Siento que sí, o sea, si pudiéramos tener como todo el tiempo del mundo y que nos siguieras contando, encontraríamos muchísimas más cosas, pero aunque fue poquito el tiempo, de mi parte sí me llevo de demasiadas cosas. Muchas gracias. Me da mucho gusto y gracias a ti y gracias a ustedes. Agradecemos mucho eso, agradecemos también por la maravilla que nos acabas de contar todo con respecto al taoísmo, de verdad que estamos muy maravillados, encantados con todo. Mil gracias, Diego, de verdad. No, no hay nada que agradecer, al contrario, yo les agradezco mucho a ustedes. Fue un gran momento. Pocas veces tengo el privilegio de hablar con corazones y mentes tan increíbles como los de ustedes. Este momento lo provocaron ustedes, o sea, para mí fue una sorpresa, así, no teníamos planeado nada y eso es lo que lo hizo más mágico. Y entonces aquí les hago nada más un pequeño paréntesis, eso es Tao, eso es camino. No tenías planeado nada, estabas buscando, investigando, surgió algo que no te esperabas y salió la chispa y se creó la magia. Y la magia la crearon ustedes porque fluyeron. Y ahí está. Pues eso fue todo por hoy. Este fue nuestro podcast, El Camino del Tao. Este, mm, por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y esperemos compartir pronto de nuevas culturas y nuevas creencias.